a la burranquina que la hemos sacado al sol ahora que ha dejado de llover esto para aquí. Que está metiéndole cama a las cabras, que ayer ha estado toda la noche lloviendo y hoy todo el día lloviendo. Vamos que os enseñe la burranquina, verás qué bonita está ya. Que la hemos sacado ahí. Voy a cerrar la puerta esta de esta finca que habrá abierto mi padre para meter los burros y la queda abierta y se puede arrimar un coche y romperse el coche, ¿no veis? Habrá metido mi padre para aquí los burros. Madre que puerta, está todo roto. Están ya todas las puertas están arrancadas. Pero es que si arrima alguno el cañón, el coche, pues se raya. Vamos a ver la burranquina con la enseñe, que está ahí al sol. Que hoy está todo el día liado porque mañana tengo que ir a los veterinarios porque aquí nada más hay que papeles. Tengo que ir a llevar un certificado de las 2 vacas que voy a llevar a la feria, que no lo dejan enviar, hay que llevárselo en persona. Así que mañana te voy a perder un día para allí, una mañana. Eso es así, vamos a ver la que está ahí suelta. Vaya a ver qué bonita es. A mí cuando me ve, como yo estuve cuando nació, cuando me ve viene corriendo donde mí. Porque le huele, le recuerda cuando nació y se piensa que soy parte de su familia. Hoy ha sido el primer día que ha salido, la teníamos encerrada porque la otra burranca la comió un jabalí. Se la comieron, solo encontramos los casquinos. Vamos ahora aquí donde está, mirad. Que es aquella Casa Blanca, todo esto es nuestro. Aquí la finca la que compro yo, está la caravana. Y esta de mi hermana. Aquí tenemos un barrio entero. Estos tenas son de mi padre, que los tenemos ya todos abandonados porque solo para que meta la burra. Vais a ver qué bonita es la burranquina. Sabía quién era aquel legionario. Voy a estar todo el día aquí un seguidor mío, un paracaidista, todo el día está conmigo hoy. ¿Qué la tenéis para ahí? Está mi padre. Va. El burro no le hace nada. No. Va. Está allí su padre, King Kong. Va. ¿Eh? Va. Morrina, ven. Morrina. ¿Ves cómo vino donde mí recién nacía? ¿Sabes por qué viene? Porque como nació cuando estaba yo, me olió y ya 5 días. Pero ha visto cómo es, como estaba yo cuando nació. Va. Es que ha visto cubierto los animales a mí. ¿Qué pasa, Ranquina? ¿Tiene el rabo retorcido? ¿No se ha enderezado todavía? Está mi padre para ahí. Hace mal tiempo. ¿Por qué no es que viene otra nube por allí grande? Que viene otra nube de agua.
Habéis dado cuenta como los burros, como tú estés cuando nacen, los caballos igual. Después siempre se acuerda, llevo sin verla yo ya un montón de días. Y tiene ya 5 días y mira cómo viene detrás de mí. Es verdad, voy a cortar porque la conexión no hay aquí en los pueblos. Voy a hacer un vídeo y lo subo después. Voy a cortar y voy a hacer un vídeo y lo subo. Mira qué bonita. Nos vemos luego. Voy a hacer eso. Va, va. Depende, los burros son para una cosa y los mulos son para otra. Los burros son para recao y los mulos para trabajar. Y para montar, claro, son indestructibles los mulos. Os dejo, voy a hacer un vídeo y luego lo subo.